2, del verso 40 al verso 42, dice, aleluya, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú siempre tienes algo especial para nuestras vidas. Gracias por esta semana que tuvimos, Señor, de trabajos, de entradas, salidas. Tú nos guardaste, nos diste las fuerzas y ahora estamos aquí, Señor, descansando en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, hermana. Diga, perseveraban. En este capítulo 2 vemos el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Se cumplió la promesa del Padre dada mucho tiempo atrás a través del profeta Joel. Y vino la predicación, el primer discurso de Pedro, y ese día se convirtieron como 3,000 personas, ese día nada más, como 3,000 personas. Y fueron bautizados ese día. Y la iglesia crecía y se expandía la iglesia y perseveraban los hermanos y las hermanas, y había señales y había sanidades y milagros, maravillas manifestándose. Y la predicación de Pedro era: escapen de esta generación perversa, sean salvos de esta generación perversa. Y vivimos en un tiempo donde, si nos ponemos a analizar, hay una generación perversa, leyes que van aprobándose contra lo bíblico, jovencitos desorientadas de su orientación, familias destruidas, hijos abandonados. Hay una generación, una sociedad que está en decadencia, y el mensaje podría ser el mismo que dijo Pedro en aquella ocasión: arrepiéntanse de esta y sean salvos de esta generación perversa. Y debemos predicar siempre el evangelio. Un amigo me dijo: nos vemos el domingo. Sí, el domingo nos vemos. Otro me dijo: este domingo no voy a poder, pero para el otro sí voy a estar. Ándale pues. Debemos estar invitando, recordándole a la gente de correr a Jesús, porque los días se acortan, los tiempos se acortan. Los tiempos cada vez son más duros y es más corto el tiempo. El regreso del Señor Jesús está a la puerta y necesitamos invitar a la gente que sean salvos, que sean salvos. Y en esa ocasión que Pedro predicó se añadieron 3,000 personas, y el favor de Dios estaba con la iglesia, y la iglesia se esforzaba, la iglesia perseveraba. Diga, perseverar. La iglesia perseveraba y se añadían cada día los que habrían de ser salvos. Hoy le voy a hablar de esa primera iglesia que tenían unas características muy especiales y que nosotros debemos tener también. ¿Qué pasó con esos primeros creyentes de esa iglesia de los Hechos, hermano? Perseveraban, hermano, en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban, hermano, en la doctrina de los apóstoles. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de ellos. La doctrina es lo que te liga a Dios, lo que te une a Dios. La fe que te une a Dios, esa es tu doctrina. Es la manera de vivir que va conforme a la palabra, y tú estás agarrado de esa fe, de esa enseñanza. Y los apóstoles enseñaban. Y yo me preguntaba, ¿qué enseñaban? Si no, apenas se formó la iglesia, no había instituto bíblico, no había licenciados en teología, no había todo eso. ¿Qué es lo que el apóstol enseñaba? Ellos enseñaban lo que aprendieron del Señor Jesús. Ellos predicaban arrepentirse del pecado, ser salvos a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo, Jesucristo entregándose por amor a nosotros, Jesucristo resucitando, el amor de Jesús. Lo que predicaban, esa enseñanza primera, el amor al prójimo, lo que el Señor Jesús: amar al prójimo, orar por los que los persiguen, ámense unos a otros. Enseñanzas
que si usted las analiza, oh, qué sencillas, ¿verdad? Si usted se pone a analizar, el Señor Jesús enseñó a amarse unos a otros. Oren por los que los persigan, ámense, amen a sus enemigos. O sea, ¿qué enseñanzas? Eso es lo que estaban enseñando los apóstoles. Aléjense del mal, mostrar el amor, mostrar misericordia. Dios no rechazaba a nadie ni rechaza a nadie. Los discípulos enseñaban lo que vieron del Señor Jesús. Dice Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Lo que era desde el principio, dijo Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de Dios, o sea, Jesús. Eso les hablamos, eso les testificamos. Es lo que Juan está diciendo en su carta. Eso es lo que anunciaban, lo que testificaban. Y Juan habla mucho del amor. Es conocido el discípulo del amor. Juan aprendió mucho del amor, de lo que el Señor Jesús enseñó. Dice primera carta de Juan, capítulo 2, verso 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Jesucristo es la verdad. Y cuando la verdad no está en nosotros, no nos esforzamos por cumplir sus mandamientos, por cumplir la palabra de Dios, por amar al prójimo, por amar como Jesús dijo, amen a vuestros enemigos. No nos esforzamos por soportarlos, como dice la palabra, unos a otros. Las enseñanzas del Señor Jesús rompían con toda la lógica de la época. Él dijo, si alguien te pide, lo voy a traducir en lenguaje actual, si alguien te pide una bufanda, dale también el suéter. Las enseñanzas que rompían con todo. Alguien te dio una bofetada, pon la otra. O sea, las enseñanzas que rompen con todo lo normal. El Señor Jesús rompía con las enseñanzas normales. Y todo estaba basado en el amor. Dice Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Vea las enseñanzas de lo que aprendió Juan y que él lo está plasmando ahí en las cartas. Lo que vi, dice, lo que oí, lo que toqué, esto es lo que testifico y lo que les hablo, es lo que dice Juan. Las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y cómo crecía la iglesia? Perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles. Esas enseñanzas del Señor Jesús. Nosotros debemos reflejar a Jesús y seguir las enseñanzas de Jesús. La gente sabe donde hay alguien verdadero. La gente sabe donde hay alguien que enseña de Jesús, que enseña la palabra. Pero la gente también se da cuenta cuando hay alguien falso, mentiroso. Me acuerdo un comentario de una vez de un joven que dijo, no hombre, ¿sí te acuerdas de aquel pastor? ¿Qué? Ah, sí, es de lanza ese pastor. Cero comentarios, dije, no. Pero la gente se da cuenta, pues, es el punto a lo que voy. Así como pueden conocer a alguien que sigue las enseñanzas de Jesús, también pueden conocer el otro extremo, la gente. Y la gente se da cuenta de todo eso, de las personas. Y debemos seguir las enseñanzas de la sana doctrina, las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de los apóstoles. La enseñanza primera, que era mostrar a Jesús en sus vidas y en la vida de los hermanos. Porque vivimos en el tiempo donde va a venir el apóstol, va a venir el profeta, y ahí vamos tras él, lo seguimos, estamos ahí. Nos olvidamos de las enseñanzas primeras del Señor Jesús: amar al prójimo, amarse unos a otros. Amarse unos a otros. ¿Cómo saben cuando hay una enseñanza de sana doctrina? Porque hay fruto. Porque hay fruto. El Señor Jesús dijo, por los frutos los vas a conocer. Por los frutos. Y alguien así de una enseñanza la vemos en el apóstol Pablo. Tomó las enseñanzas del Señor Jesús, las enseñanzas de los discípulos, y las plasmó en sus cartas y las envió a sus cartas. Y también se molestaba y también decía y también regañaba, pero el amor ahí estaba de Pablo. El amor que Pablo estaba mostrando ahí se ve en las cartas, y es un reflejo de Cristo en él. Y dice Filipenses 4:9,
lo que aprendiste, recibiste y oíste en mí, esto hagan, y el Dios de paz esté con vosotros. Vean la confianza que tenía Pablo. Lo que vieron de mí, aprendieron de mí, escucharon de mí, todo esto hagan. Pablo estaba bien confiado que lo que él había enseñado eran cosas de la palabra de Dios, eran enseñanzas del Señor Jesús. Qué tremendo que la iglesia aprendió, oyó, vio a la vida entera de Pablo entregar a Cristo. Una vida entera. ¿Cuántos podrán decir esto? Lo que has visto. ¿Cuántos nosotros podremos decirle a alguien más? Lo que has visto de mí, oído de mí, aprendido de mí, esto haz. Qué difícil, ¿verdad? Porque somos gente imperfecta y pudimos haber cometido errores y Pablo con toda la confianza dice: lo que vieron en mí, esto hagan. Esto hagan. Tu vida, hermano, es un ejemplo para otro hermano, para otra hermana, para tus hijos, para los de tu casa, tu vida, para los de allá afuera. Porque vivimos en el tiempo donde te invito a la iglesia. ¿Para qué? Para ser como la hermana aquella o como aquel hermano. A veces el testimonio es malo y no bueno. Y debemos reflejar a Cristo. Vivimos tiempos duros, donde la gente ya no quiere congregarse, donde es difícil. Sí, voy a ir, ahí voy a estar, y a la mera hora no están. Y si les ha pasado a ustedes, yo sé que han invitado, les ha pasado. Y que a la mera hora no están. La iglesia primitiva perseveraba, reflejando a Cristo en su vida, reflejando a Cristo en sus acciones, reflejando a Cristo en su predicación, en su testimonio. Los invitaban a ser salvos y escapar de una generación perversa. Y la predicación debe ser la misma: invitar a la gente, sean salvos. Ven, conoce el amor de Cristo. Ven, conoce algo distinto que lo que te da el mundo. Debemos andar en luz, porque ustedes son luz. Y si Cristo está en ustedes, ustedes son luz. Ustedes son luz. Debemos amar, como el Señor Jesús dijo: ámense unos a otros. Saber andar en esa luz que es su palabra. Debemos ser como esa iglesia que perseveraba. Y era bien bendecida esa iglesia. Perseveraba y era bien bendecida. ¿Qué más pasó con esos primeros creyentes? Perseveraban en la comunión. Aparte de que perseveraban en las enseñanzas, perseveraban en la comunión, dice el Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y dice en la comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Es armonía, es paz. O sea que esta iglesia perseveraba. Los hermanos se esforzaban por tener paz unos con otros, por tener armonía unos con otros, por tener esa unión unos con otros. ¿Pero por qué había esa perseverancia en ellos? Porque Cristo habitaba en sus corazones y debían reflejar a Cristo, porque tenían una nueva vida en Cristo. Ya no eran lo que eran antes. Ahora debían reflejar a Cristo y esa comunión que tenían cada uno. Usted ora a Dios, está teniendo una relación y está teniendo comunión, y usted debe reflejar eso. Esa comunión que tiene con el Padre, la refleja cuando está con el prójimo. Cuando está con el prójimo. Y debe haber esa comunión de hermanos con hermanos. Una comunión fraternal. ¿Sí? Vea cómo es la Biblia, que hace que nos llamemos hermanos. Un amor fraternal. Si tengo yo comunión con el Padre y yo estoy mal con mi hermano, esa comunión con el Padre me va a hablar a mí y me va a decir: estás mal, ponte cuentas, estás mal, ve y háblale, estás mal, ve, reconcíliate. Pero es esa comunión que estoy teniendo, ¿sí me va entendiendo? Usted va teniendo esa comunión, cercanía con Dios, y el Espíritu Santo le va redarguyendo a usted: estás mal aquí.
pero porque usted tiene esa comunión. ¿Se da cuenta cómo la iglesia primitiva perseveraba unos con otros en comunión? Porque estaba el Espíritu Santo en medio de ellos, de tal manera que se esforzaban por llevar la paz. Cada persona dentro de la iglesia, hermano, hermana, tiene diferente temperamento, ¿sí o no? Cada persona es distinta y Dios siempre trata a cada quien de una manera distinta, de una manera diferente, para que tenga cierto crecimiento. Y la Biblia dice: soportaos unos a otros. Esta iglesia primitiva perseveraba en la comunión unos con otros, tenían esa capacidad. Y el apóstol Pablo sabe esta gran verdad y la sigue enseñando tiempo después a la iglesia de Colosas, y les dice en Colosenses 3:12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así tú también perdona. Vean el ejemplo que está poniendo Pablo ahí: soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Y si un hermano te ofendió, perdona, así como Cristo también perdona, porque toda la vida hemos vivido ofendiendo a Cristo. Y Él, cuando venimos a Él, perdona, Él nos perdona. Dice: así ustedes deben aprender a perdonar. Va a haber ocasiones en que va a haber algún recién convertido que se acerque, sea paciente con él. Va a haber ocasiones en que el recién convertido se le sale una que otra palabrota, uno que otro albur. Paciente, apenas va dando sus pasitos, apenas ahí la lleva, y usted, como hermano maduro, debe ser paciente. Me acuerdo cómo era yo paciente con la hermana Carmen, los que la recuerden, que ella se fue al sur, se fue a Tamaulipas, no recuerdo a dónde se fue al sur a vivir allá, con su familia, pero era bien paciente yo con ella. Hablaba y luego pensaba, lo hacía al revés. Y cuando llegaba con su bat lleno de clavos, que porque un perro le ladró en la esquina, llegaba con el bat y no, esta va a ser buena para Ujier, para cuando una futura iglesia saca borrachos o algo así. Dije, la hermana era ruda, chola, no, hombre, hermano. Y me tocó ser paciente. Y tal vez a alguno de ustedes también le tocó ser paciente cuando platicaba con ella, me trataba. Tal vez le tocó ser paciente. Bueno, hay que ser paciente a veces con ciertas personas que van a ir en un proceso, poco a poco. Soportamos unos a otros, dijera Pablo, para ayudarle a su crecimiento a esta persona. Les dice Pablo: si alguno tiene queja contra el otro, así como hizo Cristo, que nos perdonó, también perdone. ¿Saben cuál es el problema? Que hay mucha gente que guarda resentimiento. Que guarda, yo no soy de guardar resentimiento. Alguien hace algo, ya lo dejo pasar, ya pasó, se acabó, hasta aquí, ya sigo adelante. Pero hay gente que le cuesta y guarda el resentimiento de lo que le hizo, y ahí está en el corazón, y ahí está, y ahí está, y ahí está, y le cuesta. Y no tiene paz. Y cuando un hermano habla mal de ti, o cuando trama contra ti, tú debes saber perdonar, soportar. Por amor al hermano, por amor al que va avanzando, por amor. Dios sabe tratar de él. Y a uno lo que le corresponde es orar. Usted ora por la persona. Pablo enseña en Efesios 4, verso 1 y verso 2. Él estaba preso ya y escribe: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, dice, en amor. ¿Lo vas a soportar? En amor. Porque dice: ay, yo que voy a andar soportando a tal persona, a tal, si me cae gordo, que a tal persona. No, el Señor te está diciendo: vas a soportarlos en base a algo. Hay un amor en ti que es Cristo. En base a ese amor que es Cristo, que fluye dentro de ti, es lo que te da la fuerza para lo otro. ¿Sí? Soportamos en amor.
O sea que si hay amor de Dios en mi vida, tengo comunión con mi hermano, tengo paz con mi hermano, con mi hermana. Pero aunque parezca difícil, sí se puede. Si alguien te trató mal, si alguien habló mal de ti, si alguien tramó contra ti y tú tienes ese resentimiento ahí guardado, tienes dos opciones: dejarlo ahí guardado y amargarte, o acercarte y tener comunión y pedir perdón, o tratar de llevar bien las cosas y tener comunión y estar en paz tú por ti, tu salud emocional, tú. Tal vez la otra persona no quiera, pero tú te acercaste, como dice la palabra, y oraste por esa persona, como dice la palabra. Ahora quiero que usted es seguidor del Señor Jesús. El Señor Jesús está en la mesa y está Judas que tramó con él y lo vendió. Y el Señor Jesús lo ama igual que a todos los demás. Y corta el pan y le da pan a todos y le da el pan a Judas. Y va a ir a dar la copa y le da también copa a Judas. Lo trató con amor a todos hasta el final. A Judas también ahí adentro. Esto es una enseñanza bien grande del Señor Jesús para nosotros. De tratar a la gente a pesar de que algo te haya tramado o hecho, trata con amor porque es el reflejo de Cristo en ti. Ese es el reflejo de Cristo en ti. Tú debes tratarlo con amor. Cuando llegue alguien nuevo, acérquese, platique con él, tenga comunión con él, hable con él. Esta iglesia perseveraba en la comunión unos con otros. ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué más? En tercer lugar, perseveraban en el partimiento del pan. Fíjense en todo lo que perseveraban: en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y perseveraban en el partimiento del pan, en compartir. Se esforzaban en compartir unos con otros, no solo en momentos que comían juntos o en momentos de la Santa Cena, sino que estaban agradecidos con Dios y compartían y daban. Qué bonito es cuando llega alguien y te comparte algo, ¿verdad? Y te da algo, te traje algo, le traje algo, qué bonito. Siente la persona que lo recibe y qué bonito es el que da. Dice el Señor Jesús, es mejor dar. El otro día hablaba de que hay hermanos que son así de dar, de compartir. Que dan y que la despensa y que la ofrende, que... Me acuerdo cuando el desayuno de los niños, siempre durante 2 años no faltó. Cuando dar ropa, cuando... La iglesia primitiva, hermano, tenía eso de dar y compartir. Dar y compartir. Y perseveraban en eso, en el partimiento del pan. Y era una iglesia bendecida, eran hermanos bendecidos. Llegaban y ponían ahí, traje esto, para las viudas, le daban para las viudas, traje esto, La iglesia prosperaba y perseveraba en la bendición de Dios. Ahí estaba. ¿Sí? Pero a veces, hermano, el problema que luego sucede, hermano, es que hay cierta bendición y no falta quien pelee. Ese es el problema. Que a veces está hace tiempo hicimos una comida, hace varios años, y estaban dando y todo, y se le van, y el papá con la mamá le dice al niño, ven, corre. Y vino, a nosotros no nos dieron de esto. Ya comieron de otra cosa. O sea, es que no había para todos, pues no hay. El plato general es para todos, pero luego a veces trae algo pequeño para compartir, ¿verdad? No, traje esto otro, y reclamando porque no alcanzó y no les dieron a ellos de eso. O al revés, cuando dieron la comida a los niños, una queja que porque no se repartió, no se dio, que saben que no les dieron, ya no vamos a dar. Santo remedio, Santa Ola,
Y a veces ese es el problema. Que hay unas bendiciones que Dios da, que la misma gente luego pone el pero. Mi hermana Lorena me mandó un mensaje que hay unas cosas me dijo, te mandaron unas cosas, no sé si es para que las des en la iglesia, no sé ni qué son, no he ido. A ver si puedo ir estos días. Pero son para la iglesia, son ustedes. Cuando nosotros nunca seamos así de peros ni de pelear, ¿por qué sí? Porque la bendición de Dios va a seguir fluyendo, va a seguir fluyendo, va a seguir dando, y va a seguir. El compartir debe ser el reflejo de amor y misericordia de Cristo en nuestras vidas. Un reflejo en nuestras vidas. Y recuerdo un compañero del trabajo que siempre sacaba su lonche y a los 4 de la mesa, ¿quieren? Siempre. Él se llamaba, ellos tenían un trabajo, lo corrieron ahí. Pero él dijo una vez, así mi mamá me enseñó a compartir. Y él no era el más grosero de la fábrica en ese tiempo. Pero lo era de la comida. A todos ahí. Lo era la comida, más tremendote la mano. Porque su mamá le enseñó a compartir. Y lo tenía que hacer siempre que abría la lonchera. Mira, así que no somos cristianos, no lo grosero, ¿no? Sino en lo que Dios nos da, hay que bendecir también a otras personas. Cuando nosotros nos esforzamos en esa comunión del partimiento del pan, la bendición de Dios sigue fluyendo y hay perseverancia. ¿Y sabe cuál fue el problema de Corintio? Era una iglesia bendecida, pero el problema era a la hora de las comidas. Había gente que era bendecida, que tenía, y otros que no tenían. Y los que tenían, pues traían su buen platote, pero miraban que ahí venía la familia que no tenía. Hay que servirnos de una vez, porque no vamos a alcanzar. Ese era el problema. Y había un desorden ahí. Pablo lo regaña, mejor coman en su casa, dice Pablo. No vengan a hacer este desastre en la iglesia, lo regaña Pablo. Porque unos se adelantaban a comer y otros no alcanzaban. Y Pablo les da una regañadota. Yo creo que Pablo les hubiera dicho, ¿se acuerdan la primera iglesia? ¿Cómo perseveraban? No tiene nada que ver con lo que están haciendo ahorita. Yo me imaginaría a Pablo así. Y se hacía un desorden y no era el objetivo. El objetivo era tener comunión. Comunión. La bendición de Dios fluye cuando hay comunión y partimiento unos con otros. Cuando está la bondad del hermano o de la hermana, fluye la bendición de Dios. Un día recuerdo, sí lo voy a decir todo el mundo, que un día regalaron una caja de donas todas despedazadas. Yo así como, donas así despedazadas. Y yo a veces me quedo pensando, si van a bendecir debemos ser conscientes que son hijos de Dios, la iglesia, los hermanos. Que no se está tirando algo, sino que está dando algo para bendecir, por lo tanto es algo bueno. La iglesia de los Hechos perseveraban porque se esforzaban, tenían las cosas en común y bendecían a otros, y Dios los bendecía. Que seamos gente que comparte, no solo con hermanos de la misma iglesia, sino allá afuera. Usted ve a cierta persona, quiere compartirle algo, le da algo, le comparte algo. Va a estar reflejando Cristo también allá afuera, compartiendo y dando algo con los de allá afuera. ¿Qué pasó con esta iglesia? ¿Qué más? Y dice que perseveraban en las oraciones. Dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y dice, y en las oraciones. La oración, hermano, ya les he dicho que no es un rezo automático, es una comunicación de usted y Dios. Es hablar con Él. Es hablar con Él.
La iglesia primitiva de los Hechos perseveraban en la oración. O sea que si estaban muy cansados, pero perseveraba. ¿Sabe qué hizo usted el día de hoy? Perseveró porque vino. Dijo el Cris, me sentía bien cansado manejando con sueño. Sí, y la hermana también, ¿vale? Allá atrás la hermana. Y los que vienen del otro lado, mi esposa en cuanto llegó, así, vámonos del carro y vámonos. Pero está aquí porque perseveró. O sea, se esforzó. Y eso Dios lo ve. Y Dios no se queda con nada. Y cuando usted se levante la madrugada a orar, ¿qué está haciendo? Está perseverando. Cuando usted aparta cierto día porque va a ayunar, está perseverando en el Señor. Y si tiene mucho sueño y quiere orar, pero hágale como yo, mejor pone de pie y camine de allá para acá, porque si se acomoda, le da el sueño y se queda dormido. Y persevere en oración. La Biblia nos muestra grandes hombres de Dios, y todos esos grandes hombres de Dios usted los va a ver que oran, que se comunican con Dios. La invitación del apóstol Pablo a la iglesia fue a orar sin cesar. El Señor Jesús les dijo: oren para que no entren en ¿qué? En tentación. La iglesia primitiva tenía unos hermanos, la congregación, que oraban mucho y el poder de Dios se manifestaba. Perseveraban en las enseñanzas de Jesús, en su doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Y sabe qué sucedía? ¿Sabe qué sucedía? Lo que dice el verso 46. Fíjense lo que dice el verso 46, Hechos 2:46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, había unidad, estaban unidos, perseveraban, eran bendecidos. Todos estaban alegres, sencillos de corazón, en paz, yo diría, gozosos, tranquilos, en paz. Alabando a Dios, dice el verso 47, teniendo el favor con todo el pueblo. Hay cristianos que tienen el favor del pueblo, Luego usted de repente va a conocer gente así. Que hay ciertos cristianos que tienen el favor del vecino, que el favor del mecánico, el favor va a haber así ciertos cristianos. Pues haga de cuenta, la iglesia de los Hechos así, todo el pueblo tenía el favor para con ellos. Y el Señor añadía, ¿qué dice? Cada día en la iglesia los que ¿qué? Los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? Dios. ¿Por qué? Porque había un grupito de hermanos perseverando en comunión, perseverando en la enseñanza, perseverando en la comunión unos con otros. Un grupito de hermanos que comían con sencillez y alegría, y por ahí estaba un pueblo que los estaba viendo y observando. Voy a ir con ellos, y se añadía otro. Voy a ir con ella, y se añadía otro. Voy a ver por qué tan sencillo esta gente, y ahí va, y se añadía otro. Y la iglesia, el Señor iba añadiendo cada día, porque había un grupito de hermanos. Y este es el mensaje de hoy, que quiero que usted se lleve y piense en su casa. ¿Qué estoy reflejando yo? Usted se haga esa pregunta. ¿Qué refleja usted? ¿Qué estoy reflejando? Y los de allá afuera ven. ¿Estaré reflejando a Cristo? ¿No? ¿Estarán viendo a Jesús a través de mí o no? Y si no, pues hoy le puedo decir al Señor: ayúdame a reflejarte. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Y perseveraban. Y puede pasar aquí adelante y vamos